por qué hay cosas que no se pueden contestar. Que conste, han habido cosas aquí que yo te he dicho, no te puedo hablar de eso. Yo sí te estoy hablando de esto. No te estoy evitando el tema. En Arroyo Habichuela, aquí hablando claro, ¿qué es la masonería entonces? Además de una fraternidad, ¿cómo tú podrías resumir entonces? Mira, la masonería es esto. Así que si eres ateo, no puedes ser masón. Hay una masonería que no es reconocida. Esas iniciaciones que se ven en YouTube y por ahí en las redes sociales, algunas. ¿Así más o menos fue tu iniciación? ¿O qué pasa en una tenida regular, no de iniciación? ¿Cómo es eso que la gente dice? ¿Qué harán los masones? ¿De qué están hablando? Están hablando de política, están hablando de religión, están hablando del otro paso en el mundo, porque los masones conquistan el mundo, etcétera. Hay que tener chavo, hay que ser de billete para estar en la masonería. Baphomet, Lucifer, en esos altos grados no se ve nada de eso, adoran a Lucifer, algo de eso en la masonería, en esos altos grados. Los Illuminati, ¿qué tiene que ver la masonería con los Illuminati? ¿Qué relación tienen? Es una parte de la masonería los Illuminati. ¿Por qué ya no se habla de política? O si sí se habla de política. ¿Qué es eso de que los masones son satánicos, hacen rituales, sacrifican niños? Mira, primero, Gaby, gracias por la oportunidad. A los que no me conocen, mi nombre es Lester Ojeda. Fui gran instructor general en Puerto Rico, de la masonería, por varios años. Llevo más de 10 años como masón. Estoy casado, tengo un hijo, tengo un perro. Y digo eso, pues, para empezar sentando una tónica de que los masones, ¿verdad? Somos gente normales, común y corriente, como cualquier otro. Y a tu pregunta específica, porque yo sé que tú no me la vas a perdonar, eh, en todo el tiempo que yo llevo como masón y ocupando los puestos que he ocupado, nunca he visto un sacrificio humano, nunca he visto un ritual satánico, nunca he visto, No, pero es que nunca he tú, visto nada de eso, Dan Brown y toda esa cosa, eso es entretenimiento, ¿sabes? pero ¿no será que tú eres un neófito y por eso tú no sabes si tienes acceso a esos secretos? No, no, mira, número uno, creo mucho en el trabajo que estás haciendo, porque le permite a la masonería también llegar a una población, ¿verdad? Que normalmente no llegaría. Así que siempre te voy a hablar claro, porque así se ¿Ok? llama el podcast, ¿entiendes? Ahora, si hay algo que yo no te puedo decir, te lo voy a decir así mismo, Gaby, no te puedo hablar de eso. Si es un no, es un no, y si es un sí, es un sí. Esto es Ok. categóricamente es un no. Nosotros, ¿verdad? Y esto es algo que yo sé que tú me querías preguntar más adelante. Nosotros somos gente de bien y de buenas costumbres, ¿verdad? Y cuando estamos hablando pues de ese tipo de cosas, además de ser ilegal, ¿verdad? En Puerto Rico, o sea, tú no puedes sacrificar a un ser humano. Pues obviamente no es de buenas costumbres ni es de bien. Nosotros siempre buscamos obrar para el bien, o sea, de nuestra familia, comunidad, estado, etcétera. Y siempre pues con eso en mente guiamos nuestras acciones, ese es nuestro compás. Eh, y pues con respeto, ¿verdad? A aquellos que entiendan que eso es una práctica aceptada, pues en el caso de nosotros, pues, claramente no lo es. Me dijiste que hay cosas que me vas a poder contestar y otras cosas que tal vez no vas a poder contestar. ¿Por qué hay cosas que no se pueden contestar? Mira, eso es bien sencillo y es una de las, yo creo que de las, vamos a decir, de aquellas cosas que se han publicado más de la masonería que no necesariamente son ciertas. Me explico. La masonería no es una organización secreta. Es aquí, tú y yo estamos hablando de ella. Estamos dentro de un templo abierto, literal. Cualquiera puede venir a la 1717 Ponce de León el día que sea y decir, quisiera un tour de la facilidad, quisiera un tour del templo. Oye, y están abiertamente invitados para que conozcan. Esta casa fue la casa del ilustre prócer. Ante- Este, ¿Ya, Bárbara? no, este es el mausoleo de Palmel, pero José de Diego, el caballero de la lengua puertorriqueña, esta fue su casa. Él donó
la casa a la Ah, el masonería. Por terreno como eso, tal, todo. lo que es el La solar. oficina del Gran Maestro fue la cocina de José de Diego. No sabía. Ujú. Así que secreto no es, ¿me entiendes? Aquí nosotros no estamos escondiéndonos por algún lado, no estamos negando algo, ¿me entiendes? En un momento lo fue, en un momento fue muy privada, ¿Y qué porque, razones tenían para eso? porque los masones históricamente habían sido perseguidos y condenados a muerte. Hasta tan reciente como durante la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente la gente conoce el Holocausto, lo que quizás no conocen es que además de los judíos, los testigos de Jehová, los gitanos, habían ciertos grupos que fueron identificados por la Alemania nazi y uno de ellos fueron los masones. Y si usted era masón, independientemente de verdad de su origen, etnia, raza, lo que fuera, te ibas para los campos. Entonces, por eso la masonería siempre ha tenido un carácter privado. Antes de ello, durante los tiempos de los reyes católicos en Puerto Rico, el- dos veces eh, ilustres puertorriqueños como eh, Muñoz Rivera, Rosendo Matienzo Cintrón, fueron condenados a cárcel simplemente por ser masones y estuvieron en los calabozos del Morro Del Moro. por ser masones. Entonces, pues, dicho eso, pues no es algo que nosotros andamos diciendo a voces. Hay gente que hoy día, ¿verdad? Dado que la sociedad pues tiene un poco más de prominencia, pues tú los ves con la escuadra y el compás y ponen sus identificaciones en el carro o andan diciéndole a todo el mundo. Yo, por ejemplo, no soy de andar ni con collares, ni con sortijas, ni nada, siempre he sido muy privado, pero queda en cada cual. Ahora, históricamente la sociedad ha sido privada por eso. Dicho eso, si usted está en una fraternidad griega, por llamarle, ¿verdad? Y no estoy comparando, pero en esa fraternidad hay cosas que son privadas y usted no anda divulgando esas cosas de la fraternidad a gente de afuera o a gente que no se ha iniciado. Usted no anda diciéndole a la gente, no, es que aquí nosotros tal día cogimos a fulano, cogimos a fulana, o nos juntamos todos y hicimos tal cosa, o cada cierto tiempo, no, no, nada. Eso se Nada. queda en el grupo. Eso se queda en el grupo. Y una de las cosas que nosotros le decimos a todo el que toca las puertas, ¿verdad? Que es como nosotros le decimos a aquel que pide iniciación, es que no se hace nada ni se le propone nada que vaya en contra de su moral o en contra de su integridad. Y abiertamente, pues lo digo, ¿entiendes? Nosotros nunca atentamos contra esas cosas. Así que, pues sí, son de carácter privado, pero igual si te las dijera, Gaby, te estoy hablando con el corazón en la mano, no las entendería cualquiera. O sea, es como, y me gusta hacer esta comparación, es como cuando tú le hablas a alguien de un vino, por ejemplo, un buen vino, y tú le dices, oye, este vinito que probé el otro día, un vinito bueno de tanto, de tal sitio, y tenía como que unas notas de tierra, con unas notas de agrás, con unas notas como de jerez, y como que en una barrica añeja. Y, mano, yo me envuelvo describiéndote el vino y dice, es que yo no bebo. Así que no vas a tener ni idea de lo que estás hablando. Y fíjate, en la Biblia, para los cristianos, pues también Jesús dice, hay una parte que dice que no le eche perla a los cerdos, ¿verdad? En ese sentido, no por decirle al Ujú. profano o a la gente afuera hacerlo, pero es como que, ¿verdad? En el Evangelio o lo que es Jesús, pues a lo mejor hay enseñanzas o cosas que son para personas que estén más desarrolladas espiritualmente, podríamos decir, y a otras personas no lo van a entender. Puedes decirlo así. O sea, históricamente, la orden, al ser privada, también tiende a ser selectiva. Eh, y dicho eso, pues el mensaje no es para todo el mundo. ¿Entiendes? Hace poquito estábamos hablando con alguien que conociste y le está tocando las puertas y una de las cosas que yo le dije es que uno viene aquí a servir, uno no viene aquí a que le sirvan. Eh, Porque pues la masonería, por aquello de verdad, de que todo lo que te están viendo, eh, sus orígenes vienen de la mampostería, sus orígenes vienen de la albañilería, de la construcción. La palabra masonería es derivada de la etimología, ¿verdad? Del francés antiguo, maçonnerie, que de por sí es el trabajo de mampostería, lo que nosotros le llamamos, el labrado de la piedra
y trabajar la piedra, ¿verdad? De tal forma que sea útil, que se construyan muros, edificios, templos, catedrales, en fin. Y, y pues dicho eso, al masón, al trabajador, se le juzga por su obra, ¿verdad? Y es bien importante eso porque el que no viene a trabajar y el que no tiene ese ahínco, ese ímpetu de obrar para su comunidad, no va a ser buen masón. Y el mensaje que nosotros le estamos dando no lo va a querer escuchar. Y hago esta salvedad y la hago bien clara. No significa que todo masón es bueno, ni que es mejor persona, ni nada por el estilo. Simplemente es un mensaje distinto. Una de las preguntas que vimos en lo que nos llegó, ¿verdad? Las redes sociales. En las redes sociales, era ¿por qué alguien se debe iniciar en los masones y no en los leones? Mire, de los mejores leones que yo conozco también son masones y que conocí, en paz descanse, que lo llevo aquí. No puedo decir su nombre, pero ustedes saben quién es, saben quién es, del área oeste. Y, y una cosa no quita la otra, no son mutuamente exclusivas. Conozco buenos rotarios que son buenos masones, conozco buenos leones que son buenos masones, y conozco buenos rotarios y leones que no son masones. Y eso no le quita el carácter de la persona, ¿me entiendes? Ujú. Este Sí que hay mensaje. personas que son buenas, aunque estén o no sean masón, ¿me entiendes? Exactamente, exactamente. Esto es simplemente, pues, un espacio que compartimos, personas que tenemos ese interés en común y que buscamos desarrollar no tan solo a nosotros, ¿verdad? Individualmente, sino nuestra comunidad a través de la obra. O sea, que dijiste que se supone que si uno viene a la masonería, viene a servir, Correcto. ¿ok? Pero habla claro, no hay ningún beneficio por ser masón, Pues mira, yo porque soy los parte de los masones, Illuminati hace 20, no. Mira, eh, definitivamente lo hay, definitivamente lo hay. Pero es el mismo beneficio que tú tendrías perteneciendo a cualquier comunidad a la que tú te entregas. ¿Entiendes? Cuando tú vas a una iglesia, tú no vas a esa iglesia porque, oye, porque si no, papá Dios me coge y me cuelga. O tú no vas a esa iglesia porque aquí es donde está fulano de tal, que es el presidente de tal sitio, así que yo me voy a codiar con él o con ella para que me vean bien y como vamos a la misma iglesia, me van a dar una promoción. El que piensa así es un tierra donde sea. Ahora, la gente que va a la iglesia por hacer el bien, por ninguna otra razón, sino que el bien sí mismo, cuyo fin es Dios, hace el bien donde sea. Tú no necesitas una iglesia, tú no necesitas un templo, tú no necesitas la masonería, hace el bien. Y la gente que te ve obrando bien, te va a dar la mano. En la masonería yo te puedo decir que muchas veces, no una, muchas veces, mis hermanos me han levantado y mis hermanos me han ayudado. Y lo digo con mucha humildad. Y una que otra vez me ha tocado dar la mano, porque uno no viene a recibir, a uno viene recibir a dar. nada. Pero si tú te entregas a una causa y si tú te entregas a algo en la vida, entonces, siempre va a haber gente que va a bregar contigo. Ahora, si tú eres de los que llega y lo primero que dice es, bueno, o sea, ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? exacto, estás como la oreja detrás del cachete, papi, esto no es para ti. Y claro, o sea, no puedes esperar que por ponerte un mandil y por entrar y porque ya te iniciaron, ya hay que repartir para donde ti, porque eso no es así. Que sí, pues hay un beneficio porque como tú dices, te entrega, vas a conocer grandes hermanos que en algún momento te pueden ayudar, te pueden dar la mano, pero es como todo, es como tú dices, y tú trabajas en Walmart, haces buenas amistades, conociste a fulano y fulano y te pueden ayudar también, o te pueden hacer un favor, pues lo mismo somos nosotros, ¿verdad? Los masones que son hermanos también. Cualquier persona se puede iniciar. No, no, pero Es elitista entonces la masonería. en mi opinión debería hacerlo, pero no lo es. En mi opinión debería hacerlo y hago la salvedad que es mi opinión, es la opinión de la masonería. Eh, pero no se puede iniciar cualquiera porque no tiene sentido. Me explico.
uno de los requisitos es que tú creas en Dios. Tú tienes que creer en un ser creador para que la masonería te tenga sentido. Si tú no crees en eso, el fundamento de la masonería se te socava y todo lo que yo te enseñe se va a ir para el piso. Así que si eres ateo, no puedes ser masón. Ay, pero me dije, me preguntaron en las redes sociales que te preguntara que por qué son ateos. Eh, Y entonces, pues no, no. La masonería no es atea. ¿ninguna masonería es atea o esto estamos hablando del rito escocés? Esa es muy buena pregunta. Hay una masonería que, que, digamos, o sea, no tan solo el rito escocés, o sea, vamos a hablar del rito York. La masonería reconocida y aceptada cree en Dios. Y es de, de lo que nosotros llamamos los antiguos landmarks, los antiguos límites, es el primero, universalmente. Tienes que ser creyente. Hay una masonería que no es reconocida. Y la diferencia es entre, como diríamos en Puerto Rico, si son o no son paicos. Es así de sencillo. Son paicos, tienes que creer en Dios. Si vas a ir por ahí con la Jordan pirateada, decir que eres masón, tarde o temprano se te va a salir la costura. Ahí tú No puedes hacer son lo que tú OG, no quieras. son No OG. son OG, no son OG. Pero tienes que ser creyente porque es que todas las enseñanzas que vienen se fundan en eso. Si yo te digo, por ejemplo, por hablarlo bien someramente, que tu vida es tu obra, es lo que tú haces con ella, ¿verdad? Una vida sin obra, pues, ¿qué de vida tiene? Si tu vida es tu obra tiene que ser guiada, ¿verdad? Y tu obra, ¿quién la guía como obrero? Es el arquitecto. Nosotros, con tal de no crear ninguna pelea, porque algunos le llaman Alá, otros le llaman Yahvé, otros le llaman Jesús, otros le llaman Jehová, Krishna, ¿me entiendes? O sea, podemos seguir por ahí para abajo. Le llamamos gran arquitecto del universo porque es una cualidad que tienen todas esas grandes deidades. So, el dios del que hablan los masones tiene un nombre genérico, por así decirlo, que se llama Gran Arquitecto del Universo. Correcto. Y ese nombre genérico es un atributo. Por ejemplo, Alá significa eh, el Todopoderoso. ¿Entiendes? Este, igual Yahvé, ¿me entiendes? Son descripciones de, o sea, porque el nombre de Dios como tal ninguno de nosotros lo tenemos. Así que lo más que nosotros podemos hacer como seres humanos es aproximarnos, explicar lo inexplicable, lo que es más allá de nuestra mente. Y nosotros, pues, la aproximación que los masones le dan es que hay un gran arquitecto del universo y ese gran arquitecto, que es el que guía la obra, el que guía nuestros pasos, tiene un propósito para todos nosotros. Perdón. Si yo no creyera en eso, hablarte a ti de una obra, hablarte a ti de trabajarte como ser humano, de perfeccionarte como ser humano, hablarte a ti de brindarle servicio a tu prójimo, no tiene sentido. No tiene sentido porque entonces ya no hay alguien, no hay un sentido a la obra, no hay un sentido a todo lo que estamos haciendo. O sea que no cualquiera puede ser masón porque un ateo, pues no se supone, por lo menos aquí en lo que son es la masonería aceptada, regulada, no se puede ser ateo, hay que creer en un ser supremo. Ok, supongamos, la persona, cualquier persona entonces que crea en un dios o un creador del universo, entonces puede ser masón y puede aplicar para ser masón. Tampoco. Eh, Está el concepto de libre y buenas costumbres. Y hay otros límites que podemos hablar de ellos. Una de las preguntas era sobre la masonería femenina, pero podemos hablar un poquito. Pero vamos a hablar de libre y de buenas costumbres, ¿no? Una persona libre en un momento pues fue algo muy real. El tema de la esclavitud. En algunas partes del mundo, así tengamos el privilegio de estar en una parte donde no existe, en algunas partes del mundo todavía la esclavitud humana y la trata blanca existe. Así que una persona que no es dueña de sí misma no puede dedicarse a una obra, ¿sí me entiendes? Dicho eso, vamos a usar el concepto de dueño de sí mismo y vamos a aplicarlo a la masonería.
Alguien que no es dueño de sí mismo podría interpretarse como alguien que está adicto a una droga, a alguna sustancia, y que no puede controlar sus acciones. Alguien que está fuera de sus cabales, fuera de su mente. Y de hecho, eso es algo que luego, dentro de lo que se llama el proceso de aplomación o el proceso de investigación sobre el candidato, es algo que nosotros buscamos. Esto es alguien que está en sus cabales, esto es alguien que no es un mentecato, que no es un tonto, que no es alguien que va a hacer travesuras o fechorías por ahí, ¿verdad? Y al cabo, pues ya hay que llamarlo hermano una vez esté en el cielo. Pues esas personas nosotros las apartamos. Esas personas, pues, tratamos de Como decirle, persona que bueno, tenga un vicio, que no puede quedar, tener control de sí mismo, ya sea una persona alcohólica o alguna droga, lo que droga, sea. pero, o sea, ¿me entiendes? Vamos a salir del tema de la droga un momento porque, ¿verdad? También es una enfermedad. Vamos a hablar del vicio del juego. Usted tiene el vicio del juego y nosotros, ¿verdad? Y tú sabes que lo hemos hecho a cada rato, vamos a hacer una recolecta para algún paciente de cáncer o algún paciente, ¿verdad? Con una enfermedad terminal. Tenemos las clínicas Shriners, donde nosotros ayudamos a los nenes, vamos a distintos hospitales alrededor de Estados Unidos para que reciban cuidado gratis. Y estamos haciendo una recolecta pues para montarlo en el avión, para cuidar a mamá y papá, para que puedan viajar con él o con ella. Y, y se le está poniendo chavos en la mano a esta persona. Si esto es alguien que está adicto al juego, puede que tenga las mejores intenciones y que diga, yo me voy al hipódromo, yo voy a multiplicar esto y le vamos a dar, en vez de 1,000 pesos, le vamos a dar 10,000. Bueno, pero usted no puede jugar con ese dinero no es suyo. Alguien que está adicto, alguien que no es dueño de sus acciones, alguien que no está en sus cabales, coge ese dinero, va, lo pierde y estamos jugando con la vida de un niño. Entonces, como masones, nosotros no podemos permitir eso. Así que el concepto de libertad y el concepto de ser un hombre libre lo tenemos que medir bajo distintos crisoles, ¿verdad? Y no es simplemente decir, esta persona es un esclavo, no, 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 ya eso pasó. Pero, ¿qué vicios tiene esta persona? ¿Qué, qué condiciones no le permiten ser dueño de sí mismo? Mm. Eh, Algo que yo siempre le digo, ¿verdad? A las personas que me preguntan, oye, y si yo me quiero iniciar mañana, yo le digo, ¿te quieres iniciar mañana? Hoy, lo primero que tú tienes que hacer, hablar con tus padres y hablar con tu pareja. Porque si esto va a significar que tus padres, tu pareja, no quieran saber de ti el resto de su vida, eso es una ruptura grave. Y tarde o temprano, familia es familia. Entonces, si tú tienes a alguien que no te permite ir a las reuniones, que no te permite ir al trabajo, nuevo, ya tú no eres dueño de ti mismo. Ya esa persona se está dueñando. Y el compromiso, el juramento que hiciste, fallar. Así que habla con ellos, pon todas las cartas sobre la mesa y habla claro. Ese es el concepto de libertad. Buenas costumbres, yo lo resumo en una oración. Si esto es alguien que tú llevarías a tu casa a cenar con tu esposa y con tu hijo, tráemelo a la logia. Pero si no, no quiero saber de él. Podríamos resumir las cosas que tiene que tener una persona para poder iniciarse. O sea, tiene que ser libre de buenas costumbres y tiene que creer en un ser creador. So, No puede ser ateo. ok. So, cualquier persona que se considere libre de buenas costumbres y crea en un creador del universo, pues podría acercarse a la logia masónica interesado por iniciarse en la masonería. Falta un detalle. Es que la masonería es una fraternidad. La masonería no es una sororidad. Punto. No me preguntes por qué, no me preguntes qué mérito de mérito ¿Y tiene. cuál es la diferencia entre fraternidad y sororidad para los que no puedan entender? Fraternidad de hombres, sororidad de mujeres. Yo no me meto en una sororidad diciendo, es que yo quiero entrar porque es que yo quiero ser una hermana, ¿no? Gallo, con esa barba y no, no, no. Tú dale por ahí para abajo. La masonería es lo mismo. La masonería es una fraternidad. Hay espacios femeninos y en algunas jurisdicciones hay masonería femenina reconocida. Inglaterra es una. Puedes ir y hay mujeres masones, con mandiles, con todo. O sea, nosotros en Puerto Rico tenemos organizaciones, todas las demás organizaciones, de hecho, tienen algún que otro espacio femenino donde se integra. Pero la fraternidad es en esencia una fraternidad, es para hombres. Podrían decir que son machistas los masones por...
decir lo que Son, quieras. son landmarks, son principios que ya están, límites que están. Decir ¿Tiene lo- una razón histórica esto o es simplemente... Si tú me preguntas, hay opiniones bien divididas, pero al fin y al cabo es. O sea, yo creo que muchas veces nos ponemos con la pala a entrarle por ahí para adentro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo te puedo explicar, yo te puedo especular, yo te puedo dar la seca y la meca. Vamos a hacer como 5 podcasts más. Pero al fin y al cabo es. Ok. Entonces, dicho eso, yo creo que algo que tenemos que apreciar, ¿verdad? La sociedad que estamos hoy es que hay espacio. Y esto es un espacio donde se reúnen fraternos. Habrán espacios donde se reúnan sororas. Y cualquiera que ha pertenecido a una sororidad o a una fraternidad entiende eso. Y el que no lo entiende, pues es que nunca ha pertenecido. Ahorita tú dijiste, la masonería no es elitista, aunque en mi opinión, Ajá. no la masonería, mi opinión, yo creo que debe ser elitista. Está Ahora, bien. en tu opinión, ¿deben dejar iniciar a las mujeres en la masonería aquí en Puerto Rico? ¿O no quieres opinar de eso? No, no, no. Inclusive yo te voy a dar un poquito más que una opinión. Eh, Antes de que yo fuera masón, muchísimo antes de que fuera masón, vive. Tenía una tía abuela que no tan solo se inició, sino que llegó al grado de inspector general, grado 33, en México. Y, y ella de chiquito me daba mucha literatura que influyó en quien yo soy. Eh, Muchísima. Había una parte de la biblioteca que ella no me dejaba tocar. Y hoy día sé por qué. Cuando me inicio, a la primera persona que yo fui fue a donde ella. En mi casa, ni mi papá ni mi abuelo, o sea, yo no tengo una línea patriarcal masónica. Lo único que conocía era ella. Este, yo le digo, Titi, me inicié. Y ella me dijo, me alegro, tienes los libros a disposición, pero sabes que ya no podemos hablar más. Porque algo entre la masonería reconocida y no reconocida, o la paico y no paico, ¿verdad? Que lo dije así, pero quiero restablecer seriedad, ¿verdad? Y respeto. Eh, es que pues no nos reconocemos. Entonces no podemos sostener relaciones masónicas con esas personas. No significa que no podemos darnos un palo, no significa que no podemos ayudarnos. Oye, algunos allá afuera lo saben, que cuando pasó el huracán María, aquí no habían reconocidos y no reconocidos, era todo el mundo pegando con todo el mundo. Y una gran persona, gran ser humano, él sabe quién es, le iba el saludo. Cuando vea el podcast, yo sé que me va a tirar. Oye, nos fuimos a repartir comida por ahí y nunca se habló de masonería, nunca hablamos de que si tú, que si yo, que si esto, que si lo otro, pero se hizo el trabajo. Y con mi tía, pues fue así. Ella influyó muchísimo en el masón que yo soy, influyó muchísimo en la literatura y en lo que yo conozco sobre la masonería. Eh, pero tanto ella como yo estábamos claros que eran cosas totalmente separadas. Así que yo no puedo opinar si mujeres deben o no deben, porque mi norte de lo que debía ser un masón fue una mujer, este, fuera reconocido o no. Y antes, pues, es un camino que el que lo quiera llevar, pues tiene que conocer las consecuencias. Pero que lo lleve igual, porque quién soy yo para decirle lo contrario. Mm. Eventualmente, si las reglas cambian, que sea para bien. Cuando te iniciaste en la masonería, tú dejaste saber que tu tía pertenecía a la masonería o algo, ¿sabes? ¿Cómo tú entraste a la masonería? Porque a lo mejor piensan, tienes que conocer a un masón para poder entrar. ¿Conocías a un masón? ¿Cómo fue el Mira, proceso? proceso casi como de 10 años. Este, Sin mentirte. La primera vez que conocí un masón, eh, alguien que adoro, mi hermano, y fue quien me inspiró a dar el paso. Fue en Chile. Y hablábamos mucho del tema,
Pero al final, pues yo tenía que regresar a Puerto Rico, no me podía iniciar en Chile. Pero me regaló una copia del Kibalión. Me dijo, léete eso, vas a estar bien. Pasó el tiempo y en un punto clave en mi vida, yo estuve a punto de tomar una decisión que me hubiera afectado, vamos a ponerlo así, y negativamente, muy negativamente. Y quien me rescató de esa decisión fue un masón. Y me dijo, cuando tú quieras. Y escribí un email como que tímido, mira, pues aquí estoy, pero no insistí. Pues las comunicaciones por email a veces se pierden, qué sé yo, nadie me contestó. Fue entonces como para el 2010, a mi compadre, quien es hoy día mi compadre, y él estaba identificado, tú sabes, el padre y el compás, y, tú eres masón, sí, y empecé a hacerle preguntas por ahí para abajo. Él me dijo, pues si a ti te interesa, Ale, para acá, visítanos. Y fui y visité. Hermano, gente en la logia, o sea, gente de estos caminos, gente viejos, jóvenes, unos con más, otros con menos, todo el mundo igual, todo el mundo es hermano. Y ese ambiente me fascinó, ¿sabes? Donde podía compartir todo el mundo como hermano. Y, vale, dame una solicitud de esa que la voy a firmar ahora mismo. Y hay peticiones. Así que mi consejo a todos, Del proceso de que visitaste la logia por primera vez al proceso de iniciarte, ¿cuánto tiempo más o menos te tomó? 6 meses. 6 meses más o menos. Seis Y meses puede variar, ¿sabes? puede variar, porque va a depender de cuánto, va a depender de cuánto te investigues, va a depender de cuán rápido ¿Qué consigas investigan? aspectos de tu vida, buen padre, hijo, hermano, esposo, eh, en el empleo, te respetan, tus vecinos, ¿qué opinan de ti? O sea, que te Este, investigan, van y hablan con tu mamá o con tu esposa o con tus vecinos. mal, mal. Van a pedir referencias, ¿Y por qué hacen eso? porque estamos hablando de que de nuevo queremos gente que sea libre y de buenas costumbres, o sea, de la boca para afuera es un mamey. Si yo le creyera a todos los políticos todo lo que dicen todos los días, todos serían santos. Pero la realidad es que a través de la obra vemos que no lo son. Porque una vez se inician, ya van a ser tus hermanos y, ¿sabes? Es como que es un filtro para Exacto. asegurarse que las personas que se van a iniciar, pues, sean Es necesario, es las necesario. O sea, si costumbres. nosotros hiciéramos eso con nuestros políticos, eso usa el ejemplo, quizás la historia sería un poquito distinta, ¿verdad? ¿Y te dio miedo ese proceso de iniciación? ¿Cómo fue la iniciación? ¿Qué pasa en una iniciación? Pues mira, no te puedo hablar de lo que pasa dentro de la iniciación. Te puedo hablar de lo que pasa antes. Eh, Cuando yo llegué, lo primero que me dijeron fue lo que te dije. No se va a hacer aquí nada en contra de tu voluntad ni en contra de tu integridad. Así que estate tranquilo. Mano, yo tenía el corazón a millón. O sea, esto era, como te dije, un proceso de 10 años. Yo decía, oye, ya, esto va a pasar, esto va a ser aquí, ahora, ya, hoy yo voy a ser masón. Y lo primero es un proceso de reflexión. Y en el proceso de reflexión, jamás, jamás, jamás vas a entender lo que significa ese momento. Cuando te toca, no lo vas a entender. Lo vas a comprender años después. Y, y esa reflexión lo que te invita, en resumen, pero bien resumido, es a tú realmente evaluar si quieres ser masón o no. Y si lo haces bien, vas a tener una buena decisión en ese momento. Pero, de nuevo, es como cuando te dicen en la escuela, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Astronauta. Tú no sabes lo que conlleva ser astronauta. Te falta toda la escuela, toda la universidad, después post-universidad, después de... Tú estás diciendo un disparate. Y literal, al principio de tu carrera masónica, lo primero que te están diciendo es, seguro que quieres ser masón con todo lo que conlleva.
Ah, no, tú vas a decir que sí, para adelante. Esa Bueno, reflexión es la primera de muchas que tú vas a hacer en tu carrera masónica. Y por eso dije, nunca, 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 nunca vas a entender la envergadura de esa primera reflexión. Pero cuando la haces, es el primer paso que tú das hacia un mundo donde tú estás buscando mejorarte a ti mismo. Y esa es la chulería de él. háblame claro. Esas iniciaciones que se ven en YouTube y por ahí en las redes sociales, algunas, Ajá. ¿así más o menos fue tu iniciación o? Mira, dándote claro, hay algunas iniciaciones completas por ahí. O sea, tú estás Completas. diciendo que hay algunas cosas de las que están en YouTube, más o menos así es como es el proceso. El tema es que no sé decirte cuáles, ¿entiendes? Ok. Entonces, o sea, si tú me pones un video al frente y yo te digo, eso está bien, eso va, eso no. Yo he visto algunas donde el tipo literal recreó todo. Eh, y sé que es alguien que sabe de la materia por cómo lo hizo. Pero habían cosas que yo decía, esa no fue mi iniciación, eso no pasó aquí. Entonces, el truco cae en que no existe una masonería. En Puerto Rico se practica esta masonería. En República Dominicana se practica una muy parecida. Gana, Haití, etcétera, etcétera. Tienen detallitos diferentes. Y volvemos al que bebe vino y el que no bebe vino. El que bebe vino, cuando tú le hablas del amarguito que te seca más o menos, te vas a saber exactamente lo que es. El que no bebe vino se lo está imaginando. Si tú me dices a mí que te iniciaste y yo te pregunto dónde, y tú me dices en Puerto Rico, y yo te pregunto en qué logia, tú me dices en tal, a comer, yo sé exactamente el proceso por el que tú pasaste. Y a la que te resbale, te voy a coger. Pero eso no significa que es el mismo proceso en todas partes. Así que, para resumir, hay, porque hay gente que no toma eh, que no toma claro su juramento, que jura en vano, hay gente que, ¿me entiendes? Ese tipo de personas que yo no simpatizo con él. Hay gente que ha expuesto, pero inclusive esas exposiciones no son 100% fieles a lo que sería una iniciación masónica en la mayor parte del mundo, ni inclusive en Puerto Rico. De hecho, no he visto ninguna que sea 100% fiel a la de Puerto Rico. Eso sí te lo puedo decir. En YouTube se han visto videos sobre iniciaciones, cuartos de reflexiones y pues mucha gente piensa que son como diabólicas o satánicas porque muchas veces pues se ven carabelas Mm. en esos procesos. Pero también se dice que la masonería es simbólica. So, personas que se cojan literal esa carabela cuando no debe ser así, ¿me entiendes? Tal vez es un símbolo de ustedes los masones. ¿Es o no es un símbolo de La carabela sí es un símbolo de los masones. todo lo que tienen ustedes dentro de una logia? Prácticamente es un símbolo. O Correcto, sea, la masonería enseña a través de simbología. correcto. Pero lo único que añadiría es que la carabela no significa realmente satanismo. Por el estilo. Eh, Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que todo lo que no se entiende es satanismo. Todo lo que no se entiende es diabólico. Y, y mal que bien, el que no obra con entendimiento, desde la ignorancia, es bien fácil tildar cualquier cosa de lo que no es. Eh, la calavera en- universalmente, o sea, no te estoy hablando de la masonería, universalmente es más que un símbolo, un recordatorio de que todos vamos para el mismo sitio. Y uno de los principios muy básicos de la masonería es que la vida es una y tú tienes que hacerla valer y que no importa lo que pase, no importa cuántos chavos tengas, no importa el estatus tuyo, no importa nada.
Todos vamos para el hoyo. Así que lo que tú hagas con tu tiempo aquí y lo que tú hagas por tu prójimo, lo que tú hagas por tu comunidad, lo que tú hagas por la obra, es lo que va a determinar el tipo de persona que tú eres y que fuiste. No lo que tú digas, no lo que tú escribas, no lo que tú pongas en YouTube, no la facha, no. Tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de lo que tú fuiste. Tu obra es lo que va a permanecer. Okay. Y la calavera es un recuerdo de que vas a morir. Oye, no puedes seguir esperando a mañana o a pasar mañana para hacer las cosas. Dale hoy, arranca hoy, 5 minutitos, un minutito, lo que fuera, pero métele. ¿Es o no es una religión la masonería? No es una religión. Tiene aspectos religiosos. Hay religiosidad, pero no es una religión. Me explico. Aquí tenemos una Biblia. ¿Una Biblia que es satánica o una Biblia? No, esto es una Biblia cristiana. Ok. Eh, y, y dicho eso, pues nosotros permitimos e invitamos a otros feligreses de otras religiones a que formen parte de la Amazonia. Es más, quiero tachar la palabra permitimos. Invitamos, queremos, ojalá. Después de que cumpla con el concepto de que crean un creador, una costumbre. La religiosidad se lleva en que nosotros pues pedimos guía, nosotros pedimos ayuda, nosotros comenzamos cada una de nuestras reuniones con algo parecido a lo que sería una convocación que se hace en Puerto Rico en todos lados, en actos públicos, privados, ¿verdad? Civiles, eclesiásticos. Nosotros también pues comenzamos invocando esa presencia del gran arquitecto del universo, pidiendo que guíe los trabajos, ¿verdad? Pidiendo que nos guíe a nosotros. Y es una forma muy humilde de decir, hágase su voluntad, ¿verdad? Tal como nos dice la palabra. Entonces, en resumen, hay un elemento religioso, hay religiosidad. Pero no es una religión. No, ni sustituye ninguna religión ni pretende. ¿Un cristiano puede ser masón? Obviamente. Sí, pero. A lo mejor no todos, porque de verdad, a lo mejor hay denominaciones que son un poquito más estrictas, pero no es porque nosotros no lo permitimos. O sea, queda en el individuo. La masonería no restringe. Queda en el individuo. Me hicieron una pregunta en Facebook que decía que si todos los masones que se inician, ¿sabes? Si todo iniciado es masón. Una pregunta cargada. Y saludos al que la hizo porque lo conozco. Sí, la contestación categóricamente es masón. La pregunta que nos deberíamos estar haciendo es si le hemos enseñado a ser buenos masones o si hemos dado las herramientas para que lo sean. Es muy fácil entrar en frustración cuando se te invita a que trabajes en algo y no hay trabajo. Es muy fácil entrar en desilusión cuando se te dice que te van a dar unas herramientas y no se te dan. Y sin quitarle a aquellos que honestamente no componen nada, porque siempre los hay en todos lados. O sea, hay masones que no componen nada. Tú lo dijiste. Sin quitarle a aquellos que aportan poco, vamos a decirle así. Hay algunos que quisieran aportar más, hay muchos que quisieran aportar más y que o no se les ha enseñado cómo hacerlo o no se les ha dado las herramientas. Yo creo que el próximo paso grande que tiene que hacer la masonería, tiene que dar la masonería es eso, es enseñar y es permitir.
Eh, la masonería inglesa, hasta en Netflix, está haciendo un show de Sí, de la abrir las Gran Logia. puertas y qué sé yo. Lo que tú estás haciendo en este episodio, mano, me encanta tu podcast, pero precisamente esto para mí es bien especial porque yo creo que hace falta abrir las Sí, puertas que y el hace más gente falta, sepa. exacto, porque donde esto se pone bien chulo es cuando tú tienes gente de todas partes y que distintos recursos, distintos medios, pero tú tienes alguien que llega con un hilo. Llega Gaby y dice, oye, yo quisiera que nosotros trabajáramos una misión humanitaria con Haití porque acaban de pasar por un terremoto y, oye, hay que meter mano porque hoy son ellos, mañana somos nosotros. Y de repente llega el otro y dice, oye, pues yo tengo una compañía de camiones, yo te ayudo a moverlo. Yo trabajo en tal sitio, déjame ver si te consigo agua o lo que fuera. ¡Pam! Y todo el mundo empieza a hacer ese caballo y esa ayuda. En Puerto Rico nosotros somos excelentes ayudando. Y la masonería permite ese espacio común para que eso se dé. Ahí es donde está la magia. Eh, si le das trabajo a la gente para que trabajen, trabajarán. Si le das las herramientas para que trabajen, trabajarán. Pero si no le das ni trabajo ni herramientas, pues es difícil que tú pidas que ellos sean masones. So, la contestación es que toda persona iniciada, pues sí es masón, dijiste, ¿verdad? Ok. Aunque hay masones que aportan menos que otros. Igual que en Yo, toda yo he organización. escuchado esta frase, ¿verdad? Este decir que dice que hay profanos con mandil y que hay afuera personas que no se han iniciado, que son más masones que muchos otros que sí están iniciados. Yo no soy partidario De esa, de esa frase, pero por lo único es porque pues denota un, denota un desdén de parte de quien lo dice. ¿Entiendes? Y yo no oso ni pretendo saber lo que está pasando en el otro. Si esa persona no puede por X o Y razón, oye, está en él, está en su conciencia, está en su juramento. Pero yo por eso no lo voy a juzgar. Ahora, si tocó a la puerta en algún momento fue con buenas intenciones. O prefiero pensar que fue con buenas intenciones. Ciertamente hay gente que entra y no era lo que buscaban y dejan su juramento en vano. De nuevo, yo juzgo al obrero por su obra. Si juró en vano y se quedó ahí, no puedo hablar más. Pero no puedo cerrarle la puerta, ni tratarlo como un paria, ni de que, como lo que tú dijiste, un profano profano con con mandil. mandil, porque va a llegar un punto que, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero saber de eso. Quizás yo me estoy quitando o librando de un buen recurso que lo que faltaba era alguien que le extendiera la mano y que le dijera, brother, dale para acá. Ujú. Aquí es donde tenemos que estar trabajando. Y eso es lo que falta. Las expectativas que tú tenías antes de iniciarte versus la realidad después de haber pasado por los diferentes grados que pasaste. Eso fue una de las preguntas que me hicieron de expectativa versus realidad. En tu experiencia, porque cada experiencia va a ser distinta. A lo mejor hay personas que se desencantaron, se frustraron o por diferentes cosas que pasaron, y hay otros que fue otra experiencia porque tuvieron herramientas, personas que le dieron luz y tuvieron una experiencia diferente. En tu caso, ¿qué puedes decirnos de eso? Eh, No te arrepientes de haberte iniciado. Mil veces y lo vi. Este, de eso es lo único que me arrepiento. Y creo que las cosas en su tiempo. Pero si me preguntas expectativas versus realidad, eh, mis hermanos han sido más que bondadosos conmigo. He tenido la oportunidad de conocer personas alrededor del mundo que desinteresadamente y buena voluntad han trabajado conmigo, han buscado eh, ayudarme y yo he podido ayudarlos a ellos, ¿entiendes? Y me han permitido a mí también ser recíprocos de este favor. Y, mano, no hay cosa más chula que tú llegar a otro país y ver a alguien, entrar en esa confianza inmediata de, hermano, aquí estoy. Y puede decir que me ha pasado un montón de veces.
¿En qué partes del mundo están los masones? Todas partes, todas partes. Eh, por decirte casos así particulares, mi esposa y yo estuvimos en San Francisco en el 2007, quiero decir. No, 2009. Y voy a una logia allá, me presento, oye, chévere. Eh, ha sido como, no sé. Anyway, vamos allá, me presento, uno de los hermanos, dale para casa para que conozcas a mi esposa, porque acabo de conocer. Una casa brutal en San Francisco, en el Presidio, que es un área bien, no sé cómo suena, pero es un área bien fina. Este, chulísima. Un tipo nos da un tour, él mismo, o sea, en el carro del vamos por aquí, vamos por acá, un Insta. Oye, hay gente que paga por eso, este tipo está haciendo de su voluntad, de su bondad. Este, y, y de verdad, pues esa experiencia de hermano la tuve. En Panamá ni se diga. A mí me tocó trabajar un montón de tiempo en Panamá y los hermanos que yo conocía allá hasta el día de hoy son mis hermanos. O sea, en su casa, comían en su casa. Ellos vienen a Puerto Rico, ellos están en casa. ¿Y cómo ellos saben que verdaderamente tú eres un masón regulado o no eres un masón de estos no regulados? Mira, Ustedes tienen unos saludos secretos, unas palabras. hay de todo, hay formas de reconocerse. Ahí existe lo que se llama información legal. Que, pero, o sea, si quieres saber si yo, Lester Ojeda, soy un masón, no tienes ni que creerme, no tienes ni que creerle a él. Ve a la Gran Logia aquí en Puerto Rico, pregunta por mi nombre y todo el mundo te va a decir que lo soy. Este, y asimismo, pues existen otros medios de información más legal. Hay formas de reconocerse, o sea, un masón se lleva de cierta forma, un masón se comporta de cierta forma, estamos hablando de buenas costumbres, ¿me entiendes? O sea, un tipo que, este, qué sé yo, que es un matón, o que es un ampón, o que es un, ¿me entiendes? O que está por ahí denigrando mujeres y qué sé yo, y después por el otro lado te dice que es masón, o que se crió con masones, está hablando ñoña, porque así no se comporta un masón, eso es igual que los Marines. Un Marine, tú lo ves a leguas porque tiene un decoro, tiene un porte, tiene un Sí que carácter. se conocen, entre ellos se conocen ya, tienen Exacto, ciertas cosas, características que tú sabes que correcto. lo es. Que yo lo veo, pues yo digo, ¿este tiene una camisa puesta o no? Ese sí es, de verlo nada más. Y ciertamente, pues hay toques, hay palabras, hay signos, hay señas, hay de todo. So, hay saludos secretos y palabras, hay claves que sí, sí las Sí, hay. porque Eh, antes, a los edad media, edad media, ponle a 1700, 1800 y pico, esa era la forma que los masones operativos se reconocían. Era a través de esas claves y así era como ellos podían hablar en confianza, sin que les robaran el trabajo. so, Lester, ¿qué grado tú eres en la masonería? Bueno, masonería como tal, lo que se llama masonería azul, lo que hay son 3 grados y ostento el grado de maestro, pero eh, el único que vale es el grado de masón. Así que así es como me reconocen mis hermanos como masón. Eh, lo que son los cuerpos apéndices o la paramasonería, eh, tengo el grado 32, este, la masonería de rito escocés. También soy Shriner y pertenezco a otros cuerpos y fuera. Y, y fuiste gran instructor de la Gran Logia. Sí. Ok. ¿Qué pasa en una tenida regular, no de iniciación? ¿Cómo es eso que la gente dice? ¿Qué harán los masones? ¿De qué están hablando? Están hablando de política, están hablando de religión, están hablando del otro paso en el mundo, porque los masones conquistan el mundo, etcétera. Esa. Este, las tenidas son quizás un 70% administrativas. Las tenidas son cómo llevar la logia, si pensaras en la logia como en un negocio, o sea, para que se pague lo que se tiene que pagar, para que los hermanos paguen lo que tienen que pagar, se cobra, se salda, si la logia tiene intereses o negocios, pues
se discuten, eh, se habla de posibles candidatos, iniciaciones, ese tipo de Son cosas. más bien administrativas. Es una muy buena parte administrativa. Siempre hay alguno que otro ceremonial, que no podemos hablar. Siempre hay una parte este, de instrucción donde pues buscas edificar. Y sin duda, también se pueden comentar eventos corrientes o eventos pasados que estén influyendo, ¿verdad? En lo que está pasando en el momento. Y cómo nosotros, ¿verdad? Podemos, digamos, ayudar o, o mitigar en los efectos, ¿verdad? Te mentiría si no te dijera que por lo menos en una tenida no se ha discutido el aumento de la luz en Puerto Rico y si vale la pena tener placas solares o no. Invitamos a alguien que nos hable de placas solares, por ejemplo. Y ahí todo el mundo se instruye. A veces son cositas así. Hay que tener chavo, hay que ser de billete para estar en la masonería. En mi opinión, en mi opinión, tienes que estar financieramente estable. O La sea, una masonería, persona de ahí, peladita, pero te voy a decir por peladita. qué. No es un tema elitista. De nuevo, vamos a usar el mismo ejemplo de ahorita. Yo estoy recaudando dinero para que este nene, esta nena, vaya a una clínica de labio leporino. Vamos a arreglar el labio para que tenga una sonrisita bien chula. Yo estoy confiando en que tú vas a cumplir con tu cometido de traerme $2,000 de rifas o de venta o una cantina, lo que sea que tú estabas bregando. Si tú no tienes con qué pagar tu casa, mi hermano, lo que menos a ti te preocupa es una cantina. Ponte a trabajar y paga tu casa. Si tú no tienes con qué darle de comer a tu familia, yo jamás te voy a culpar. Me está malo, pero jamás te voy a culpar por darle de comer a tu familia. ¿Sabes qué? No fui a la cantina porque no había break. Tú que no ¿Entiendes? puedes ayudar a otros si no te estás ayudando tú mismo ni a Exacto, los tuyos, ¿me entiendes? exacto. Y por eso es que yo soy de la opinión que tienes que estar financieramente estable Para poder antes estar de ahí. considerar. La masonería no te va a negar porque tengas un bellón o porque tengas 1,000 millones. Pero para mí es un paso que tú tienes que dar cuando ya tú puedes tener un poquito de solvencia, porque se te va a pedir mucho. Y es el carácter de quien está obrando en caridad, siempre se le va a pedir. Y No, tienes que estar hablaste en disposición. de ayudar a una niña o a un niño. Ahorita hablaste de los Shriners, que son, ¿verdad? Hay unos hospitales que son de Shriner, que ayudan a niños quemados, diferentes cosas. O sea, los masones practican lo que es la caridad y la filantropía. Correcto. Entonces, una persona que no esté bien económicamente, pues es bien difícil que pueda participar, ¿verdad? De lo que es la filantropía o la caridad. Puedes recibirla, pero no puedes darla. No puede darla. Son los que vienen a recibir nada más. Vemos. Exactamente. ¿Cuál es el secreto de la masonería? El mayor secreto de la masonería. ¿Hay un secreto? ¿Los masones tienen algún secreto? Ahí, ahí. Y vuelvo a hablarte del vino. El mayor secreto de la masonería es que es bien individual. Y yo sé cómo suena, pero todo el que se ha iniciado y todos los masones que están viendo este video van a saber de lo que les hablo. Es más personal. Muy personal. Es totalmente personal. Y yo no se lo puedo decir a otro sin que pierda su significado. O sea, no es ni tan siquiera que conste. Han habido cosas aquí que yo te he dicho, no te puedo hablar de eso. Yo sí te estoy hablando de esto. No te estoy evitando el tema. Es que no tiene sentido explicártelo porque no lo vas a entender. Sigue. O sea, si yo te digo a ti que tienes que tomar esto para saber cómo sabes, no hay cantidad de descripciones, lo tienes que tomar. Y para la masonería, ese secreto, ¿verdad? Que está en la iniciación y en el proceso místico de la iniciación y de los grados que se otorgan, es ultra personal. Tú puedes ver un video de alguien que le están haciendo, que está pasando, que pasará o que pasó, dalo como tú quieras, alguno de los grados, y como quiera no vas a entender lo que esa persona pasó. No tienes ni el 50% de lo que esa persona. Es un proceso bien individual.
Y es un proceso que todo el que lo pasa sabe que a la semana te estás portando distinto, ya estás obrando distinto, estás pensando distinto, porque te toca una fibra bien íntima. Y es bien, bien, bien personal. Son los procesos de iniciación lo que tú estás hablando. Entre otros. Entre otros. Pero no hay nada así de Assassin's Creed. Nosotros no tenemos una manzana que viaja el tiempo. Que yo sepa. Baphomet, Lucifer, en esos altos grados no se ve nada de eso, adoran a Lucifer, se dicen que supuestamente el dios no es ese dios, algo de eso en la masonería, en esos altos grados, código de Da Vinci. No, lo peor es que la mitad de la gente que te va a hablar de eso ni tan siquiera leyó los libros. Lo que hicieron fue, vieron las películas de Dan Brown. Y la película es la versión condensada del libro. El libro es hasta mejor todavía. Pero Dan Brown no es masón, él mismo lo ha dicho. Él ha estudiado sobre el tema, se ha asesorado con mucho. Es que alguien que nunca ha ido a la guerra te escriba a ti un libro sobre la guerra. Y tú eres soldado. Tú lo vas a mirar y tú vas a decir, chévere, partes chulas. Esto no es así. Lo mismo te lo digo yo con la masonería. Los Illuminati, ¿qué tiene que ver la masonería con los Illuminati? ¿Qué relación tienen? ¿Es una parte de la masonería los Illuminati? Si estamos hablando de los reggaetoneros, ninguno. Si estamos hablando, si estamos hablando de este grupo, que si las conspiraciones y qué sé yo, hay que ver. Hay otros grupos. De nuevo, la masonería no es un grupo secreto. La masonería es un grupo privado. Existen grupos secretos. Y existen grupos secretos que se dedican a hacer 20 cosas por ahí. Se busca en YouTube, va a encontrar. Y sociedades iniciáticas parecidas a la masonería, inclusive que llevan mucho antes de la masonería. Eh, pero dentro de la masonería, Son nada de esas cosas que tú veas por YouTube, nada de esas cosas que te cuenten, eso es pura especulación. de nuevo, que esté ligada directamente con la masonería, No lo están. más que especulación, eso es gente que no tiene nada que hacer. Ok. Vámonos aquí a Puerto Rico. ¿Cómo tú ves la masonería aquí en Puerto Rico, por lo menos de aquí a unos 5 o 10 años? ¿Qué tú crees? ¿Ha menguado la masonería? ¿Había más masones antes, ahora es menos? Había más, ha menguado, o sea, la población de Puerto Rico ha menguado. Eh, Parte de lo que hay que ver es cómo la masonería se proyecta o se proyectar. Y el alcance que tiene la masonería o que ha tenido versus el club. Y, y proyectos en que uno busca tender puentes y crear lazos, eh, van a lograr que esa masonería crezca, florezca. Pero proyectos en que cada cual por su lado y todo el mundo busca El que le rango. den dos palmaditas y un rango, van a ser destructivos. Así que, sin ignorar, ¿verdad? Que hay una crisis en Puerto Rico y que la gente se está yendo. Aquí los aviones llegan vacíos y se van llenos. Eh, Queda en esa misma masonería tender lazos no tan solo con los masones que están aquí y con los prospectos que vienen y vendrán, sino con los masones que están fuera. Vamos todo el mundo a trabajar por Puerto Rico, vamos a bregar, porque tienes una red enorme. Hay que ponerlos a trabajar, si no a trabajar, no. Para ir terminando, tengo dos o tres preguntitas más. ¿Se habla de política en la masonería? Me hicieron una pregunta que por qué ya no se habla de política si antes impulsaban o propulsaban cuestiones políticas. Se habla de la Revolución Francesa, de diferentes Sí. movimientos políticos y actos, ¿verdad? Y que ¿por qué ya no se habla de política? O si sí se habla de política. Mira, la masonería busca ser apolítica. Eso casi que suena directamente en contra
de lo que todo el mundo conoce del Amazonas, ¿verdad? Todo el mundo dice, oye, los masones fueron los que Washington, la Revolución Francesa, como tú dijiste, las revoluciones de América. Pero lo que tú tienes que pensar es en algo que dijimos ahorita, y es que nosotros hablamos de comunidades. Nosotros hablamos de entorno. Y en aquel entonces, cuando alguien trabajaba y se le quitaba más de la mitad de lo que ganaba para llevárselo a un rey que estaba al otro lado del charco, la gente estaba pasando pobreza y miserableza y hambre. Eso no estaba bien. Y esa gente tomó cartas sobre el asunto. Eh, Hay otras formas de tomar cartas sobre los asuntos. Y no siempre es la violencia, no siempre es la revolución. Y nosotros nos insertamos en esos procesos para ayudar a que el país eche para adelante. Pero la forma más fácil y más sencilla de hacerlo es cada cual desde su trabajo, cada cual desde su casa, cada cual desde su... Y se reúnen y se discuten temas de envergadura. Este, pero la discusión política de que si vamos a votar por Menganito y por Sutano, eso no va con nosotros. Y nunca ha ido con nosotros. So, la masonería no es una religión, la masonería es apolítica y ustedes practican el proselitismo, ustedes estimulan a las personas para vente, iníciate. La masonería cree en eso también. Eh, Te dije, yo nunca ando con chucherías encima que dicen que si yo soy o no soy. El que me pregunta, yo le contesto y yo siempre creí en contestar con la verdad, porque me define más a mí como persona y define mi carácter que andar diciendo mentiras y después, oye, pero tú me dijiste esto, tú me dijiste lo otro. No, yo siempre hablé con la verdad. Ujú. Eh, Dicho eso, eh, nosotros no andamos panfleteando por ahí, este, ni a nosotros. Aquí estamos, 17 Ponce de León, el que quiera llegar, llegue, pregunte, lo que sea. Y si tienes un amigo, un pana, y te interesa, de la única manera que alguien te va a hablar del tema es que tú les preguntes. Por eso es que en inglés usan la frase to be one, ask one. Porque nosotros, de facto, o sea, naturalmente, no estamos reclutando. No es una religión, no es algo así. O sea, si a ti te interesa, háblame y yo entonces te contesto y te oyendo. Toca la puerta y oriéntate y pregunta Es y la todo lo cosa. demás. Esto no es una religión, no practican, ¿saben? Hay personas que tienen diferentes ideologías políticas, pero no es que la masonería habla de política como tal. So, en Arroyo Habichuela, aquí hablando claro, ¿qué es la masonería entonces? Además de una fraternidad, ¿cómo tú podrías resumir entonces? Mira, la masonería es esto. ¿Cómo tú podrías? Para mí es, en parte es un estilo de vida, en parte es una fraternidad, como lo dijimos, es un estado mental, eh, es un carácter del que tú te revistes y que tú dices, mira, yo voy a ser así, seguiré siendo así. Este, y, y es un estándar. Para mí, es más, te lo voy a definir como un estándar. Para mí la masonería es el estándar que yo aspiro a ser y al que yo me hago responsable. Y si yo bajo ese estándar puedo obrar bien, estoy bien como ser humano. Si no, pues me revalúo. No me voy a caer encima, no me voy a castigar. Simplemente voy a buscar ser mejor todos los días. Algo que quieras añadirle, algo que quieras decirle a los jóvenes que estén interesados en la masonería. De verdad, primero, gracias por escucharnos. Gracias por llegar hasta aquí, hasta esta parte del podcast. Eh, Pregunten, pregunten, lean. Toda la información está allá afuera, mano. O sea, vivimos en una época en que la informática está disponible para todo el mundo. Decir que todo lo que hay afuera es mentira o decir que todo lo que hay afuera es engaño, ese es el primer engaño. No. Pero si se quieren orientar de verdad y si están listos a tomar ese siguiente paso, aquí ustedes tienen fuente. O sea, este tipo es ley. Así que le pueden escribir a Gaby, pueden contactar a mí. eh, Busquen directamente de la fuente.
No, no se dejen llevar por películas, ni libros, ni cantantes, ni músicos, ni nada de eso. Vayan directamente a la fuente, eh, sírvanse una copita de vino y pruébenlo y después pueden opinar. Pero sin haber bebido de él, se está hablando ñoña. Sí, no. Lo que dijiste es muy cierto. Todo está allá afuera, pero hay que también, ¿verdad? No todo lo que está allá afuera es cierto, no todo lo que está allá afuera es verdad. Que la mejor opción es preguntarle a un masón y no creerse todo lo que ve en documental, conspiranoico, todas estas cosas, porque obviamente vas a distorsionar todo. Sí, allá afuera hay muchas cosas que son ciertas, pero hay que cogerlo con pinza. Bueno, Lester, quiero agradecerte, ¿verdad? La oportunidad de estar aquí, de hacerlo dentro de una logia masónica, que fue gracias a ti. Y gracias por tu tiempo. ¿Verdad que espero que la gente le saque provecho, que haya aprendido? Y si tienen cualquier pregunta, pues déjenlo en los comentarios. Déjenlo ahí, que estamos pendientes. Nos vemos en la próxima y recuerden siempre hablar claro. Hablen claro.